En forma interrogativa sería: tú vas, humaj sartati, humaj sartati. Yo voy, nayaj sarti, nayaj sarti. Hupaj sariti, eso sería en tercera persona, que en castellano significa él va, él va. En plural decimos nosotros vamos. En aymara, hiwasaj sartanti, hiwasaj sartanti. Ahora en forma negativa: yo no voy. Aymara, nayaj haniu sarkti, nayaj haniu sarkti. Tú no vas, tú no vas. Humaj haniu sarktati, humaj haniu sarktati. Él no va, él no va. Hupaj haniu sarkiti, hupaj haniu sarkiti. Nosotros no vamos, nosotros no vamos. En aymara, hiwasaj haniu sarktanti, hiwasaj haniu sarktanti. Esa es la conjugación por partes. Ahora vamos a ejercitar en forma global y solamente en lengua aymara. Empezaremos por la forma interrogativa, después seguido de la forma afirmativa y finalmente en la forma negativa. Empezamos en aymara. Nayaj sarti, nayaj sarti. Humaj sartati, humaj sartati. Hupaj sariti, hupaj sariti. Hiwasaj sartanti, hiwasaj sartanti. Ahora vamos a responder en aymara. Nayaj sartua, nayaj sartua. Humaj sartawa, humaj sartawa. Hupaj sariwa, hupaj sariwa. Hiwasaj, hiwasaj sartanwa, hiwasaj sartanwa. En la forma negativa: nayaj haniu sarkti, nayaj haniu sarkti. Humaj haniu sarktati, humaj haniu sarktati. Hupaj haniu sarkiti, hupaj haniu sarkiti. Hiwasaj haniu sarktanti, hiwasaj haniu sarktanti. Ese es el manejo de la conjugación del verbo saraña en tiempo presente, con los pronombres naya, huma, hupa, hiwas. De inmediato vamos a pasar a ver la parte escrita, y en esta pantalla yo les voy a describir brevemente conjugación del verbo aymara saraña en tiempo presente. Atentos todos los televidentes. Forma interrogativa. Esta es la columna de pronombres: nayaj, humaj, hupaj, hiwasaj. La raíz verbal de saraña es sar, 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 sar. Todos iguales. La raíz verbal. Ahora seguido de la persona, marcadores de persona. Esta es la primera persona, la segunda persona, tercera persona, cuarta persona. Este sufijo ti es para preguntar o interrogar. Ti, 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 ti. Entonces decimos: nayaj sarti, humaj sartati, hupaj sariti, hiwasaj sartanti. Bien, ahora vamos a pasar a la forma afirmativa. A la forma afirmativa. Enseguida ya aparece en la forma afirmativa. También empieza ya, igual los pronombres naya, huma, hupaj, hiwasaj. La columna de raíz verbal, la columna de personas, marcadores de personas, estos son sufijos, y la columna de la afirmación, entonces aquí sería el sufijo wa afirmativo. Esto no sirve del verbo es, sino simplemente sirve para afirmar
la conjugación o el mensaje. Estos puntos suspensivos sirven para incluir otra palabra. Por ejemplo, cancha puede ser, ¿no? Cancha. Entonces aquí se diría nayaj cancharu sartua. Yo voy a la cancha, quiere decir. Estos puntos suspensivos sirven para incluir otra palabra, cualquier otra palabra. Conjugamos. Nayaj sartua. Nayaj sartua. Humaj sartawa. Hupaj sariwa. Hiwasaj sartanwa.